Nos encontramos de vuelta en la aldea de la hoja. Tenemos una imagen de Amado y el científico Katasuke diciendo lo siguiente. ¿Qué dices? ¿Has resucitado? Usando el karma, mientras Sai en el fondo luce asombrado. Asimismo Boruto responde. Es lo que ha dicho Momoshiki, pero no me extraña que no me creas. Todo mientras Boruto luce su pecho abierto, mostrando su nueva marca. Según parece, ya tenía el 82% del karma descomprimido, pero Momoshiki sacrificó el otro 18% que faltaba para resucitarse, para salvarme la vida. Vaya, exclama Katasuke. Madre mía, siempre pudo convertir sus datos en elementos de su cuerpo. Está claro que nada les impide tomar el cuerpo de otra persona. Así es, Katasuke, comenta Amado. Si hubiera muerto, se hubiera quedado sin su vasija. Momoshiki se salvó a sí mismo. Vaya, incluso los Otsutsuki sacrifican cosas. Entonces, aunque tenga su alma, ahora le faltan componentes para crear su nuevo cuerpo, ¿verdad? Entonces, ahora que ya no posee todos los datos, ya no volverá a reencarnar, ¿verdad? Comenta Katasuke. No es mal que por bien no venga. Sin embargo, es posible que se adueñe de su conciencia de vez en cuando. Aún no cantemos victoria, comenta Amado. Entonces, si Boruto sigue tomándose las pastillas, ¿es posible que mantenga a raya a Momoshiki? Comenta Katasuke. Mientras que Boruto, mirando su mano, exclama, ya no necesito esas pastillas. No sé cómo decirlo, pero algo en mí ha cambiado. No puedo explicarlo, pero tengo esa sensación de que quizás ahora puedo controlar su poder. Mientras tanto, Naruto, en lugar de estar con Boruto, se encuentra con Kawaki, el cual duerme en una cama de hospital. Su mirada se asombra de que a pesar de todo el chakra que gastó, parece que no tuviera nada. Y Vicky comenta que se encuentra bien Kawaki, pero que no debería preguntarle a él, a lo que Shikamaru dice que tiene sus dudas sobre Amado, que debe investigarlo antes. Y Vicky comenta que cómo lo van a dejar así sin meterlo en prisión, y Shikamaru dice que no tiene caso, que se hará pequeño y escapará. Se volverá contra nosotros y ahora no podremos detenerlo. Debemos confiar en que todo saldrá bien. Shikamaru le pregunta a Naruto que si se encuentra bien, mientras que Serio le dice que sí, que cuando despierte hablará fuertemente con él. Sumire se pregunta que qué le pasa al séptimo, y Shikamaru le dice que por qué la pregunta, a lo que Sumire comenta que parece que algo le preocupa. Y Shikamaru dice que está cansado y que sobrevivió de pura suerte. Es por eso. De pronto aparece Sasuke con noticias de Code. Comenta que se encuentra en un extremo del país de la nieve, en un lugar que era la secta de Boro. Le dice que en ese lugar hacían experimentos humanos y que además había un lugar con todos los cyborgs que Jigen ordenó destruir. Shikamaru comenta que cómo sabe que Code está ahí. Sasuke dice que hay un hombre llamado Book, que es amigo de Code, preguntando sobre si es verdad lo de Kawaki. A lo que Shikamaru le dice que mató a Boruto frente a él y Naruto, pero que nadie lo sabe, solo Ino, Sai, Katasuke y Amado. Sasuke le pregunta que ¿dónde está Boruto? Shikamaru dice que está con su hija Sarada. Al momento tenemos a Code, Demon, Ada y Book, y Ada dice que Boruto su sacrificio para el 10 colas no murió, y le cuenta cómo se ha salvado. Además declara que ahora que es un Otsutsuki al 100%, es más factible para su sacrificio, que no sabe cómo esto sucedió, pero que parece que Boruto habló con Momoshiki y llegó a un acuerdo. Code dice que tiene suerte y que pase lo que tenga que pasar. Ada le reclama que está enojada que haya actuado sin conciencia y que le molestó bastante que usara a su hermano como escudo. Code le dice que no tenía otra salida, pero ella luce enojada, diciéndole a Code que es una basura sin poder, que ella con su hermano pueden hacer lo que sea solos, que no le sirve de nada. Code le comenta que entonces no son compañeros y Ada le dice que son solo negocios y nada más, a lo que Code comenta que esté tranquila, que ya se ha encargado, cambiando la escena y viendo un rasguño de Code en el cuello de Shikamaru, donde un oído de Code sale de él, escuchando todo. Shikamaru discute con Amado acerca de Boruto, le reclama sobre el karma de Kawaki, tomando del cuello a Amado. La escena cambia y tenemos a Sarada tocando la herida de Boruto, donde la marca está vigente, diciéndole que si no le duele nada, y Boruto le dice que no,
que no lo ande tocando tanto. Mitsuki le pregunta que por qué Code lo perforó así, si lo necesita para el 10 colas, y Boruto se queda ofuscado. Al momento, Shikamaru en la mente de Boruto le dice que se calle, que no diga nada de que fue Kawaki, mientras que Sarada comenta que ahora que es 100% Otsutsuki, Code irá más a por él. Cuando esté solo lo atacará, llegando Sasuke en ese momento diciéndole que no se aleje mucho por favor, comentándole que ahora que Kawaki tiene ese poder superior a Code, Code vendrá a quitarse el limitador. En ese mismo instante Amado discute con Shikamaru sobre el karma de Kawaki. Le dice que él solo lo puso ahí y que la culpa es de Kawaki que deseó tener tanto ese poder. En ese mismo momento aparece Code de la espalda de Shikamaru, golpeándolo fuertemente y diciendo que lamenta interrumpir. Code toma del cuello a Amado, le pide que le quite el limitador, pero Amado no hace nada y no se da cuenta de la llegada de Code. Dice que le mandará refuerzos a Shikamaru, pero este dice que no. Él solo dice que avise a los demás, pero que nadie venga. Parece que tiene un plan. De pronto activa su jutsu de sombra, detiene a Code y hablan acerca de cómo llegó ahí, mientras que Code observa una cápsula cyborg que Amado tenía en ese lugar. Al momento, Shikamaru suelta un comando al aire diciendo: "Despierta, chica rebelde", y una mujer sale de la cápsula. Es una nueva versión de Delta, más poderosa, y detiene a Code. Code dice ¿Delta? Y Shikamaru describe que es una nueva versión de Delta y que es parte del ejército de Konoha, y que su objetivo es Code, a lo que Delta dice: "Ya lo sé, no me estés gritando como un imbécil", propinándole una paliza a Code. Shikamaru dice que es todo parte de su plan. Sabía que tenía el arañazo y que lo escuchaba, así que se le acercó a Amado a propósito para que Code apareciera solo. De pronto Code mete la mano en un arañazo en el suelo. Shikamaru se da cuenta e intenta detenerlo, pero de ahí saca a Ada, viéndola a todos y Amado quedando en shock. Esto fue lo que sucedería en el capítulo 294 de Boruto si siguiera en emisión. Si quieres que publique la continuación, ayúdame a llegar a la meta de 3000 likes, y en cuanto esto suceda, publicaré el siguiente video. No olvides apoyar a este video, que sin duda subiré otro más interesante que este. He sido de Jar Jar Jero Namaste. Dios te bendiga.